Bien, entonces, dijimos, ejercicio número 25 del compilado, unidad 5, unidad de soluciones. Básicamente lo que más toman es el tema de diluciones, ¿sí? Cuando nos están tomando cosas de la unidad 5. Y obviamente el pasaje de una concentración a la otra, cómo usar la densidad, si tenemos, por ejemplo, un porcentaje más en masa y tenemos que pasar a un porcentaje más en volumen o a una molaridad, etcétera. Es bastante, no digo fácil, pero no tiene tantas variantes la unidad 5 como las tiene la unidad 4, por ejemplo. Así que con resolver un par de ejercicios ya van a haber refrescado todos esos temas. Este es un ejercicio de final, ¿sí? Y dice, al agregar 370 mililitros de agua a 90 mililitros de una solución acuosa de cloruro de potasio, ahí ya nos está parando en un ejercicio de dilución, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo una solución y a esa solución le estoy agregando agua, ¿sí? Así que eso ya hay que ir escribiéndolo. Vamos a tener una solución A, que va a ser como la solución inicial, ¿sí? Que es la solución acuosa de cloruro de potasio. Tengo 90 mililitros de esa solución, así que el volumen de la solución A son 90 mililitros. Y me dicen que agrego agua y obtengo entonces una solución B. Esta solución B va a tener un volumen distinto, ¿por qué? Porque a esos 90 mililitros yo le agregué 370 mililitros de agua. Entonces, si yo hago 90 más 370, esto me va a dar 460 mililitros y ese es el volumen de la solución B o de la solución final, la solución diluida, como quieran decirle. Esta solución que se obtiene, me dice el enunciado, que tiene una concentración de 4% masa en masa, entonces también sabemos la concentración de la solución B, es 4% masa en masa. Recuerden qué significaba 4% masa en masa, significaba 4 gramos de soluto cada 100 gramos de solución, ¿sí? Y además tiene una densidad igual a 1,06 gramo sobre mililitro. Y lo que tengo que averiguar es la molaridad de la solución inicial, ¿sí? O sea, tengo que averiguar concentración molar. Recuerden que cuando ponemos corchete nos estamos refiriendo sí o sí a concentraciones molares, ¿sí? Por eso es que no pongo Ca, sino que pongo el soluto entre corchete con la A abajo. Y esto es lo que hay que averiguar, ¿sí? Con todos esos datos vamos a poder resolver esto. Bien, ¿qué es lo primero que hay que hacer en un ejercicio de dilución? Siempre lo primero que tenemos que hacer es averiguar la cantidad de soluto que tengo. ¿En dónde? En la solución que pueda. Es decir, si yo tengo los datos para averiguar la cantidad de soluto en la solución A, los uso para calcular la cantidad de soluto en la solución A. Si tengo los datos para calcularlo en la solución B, lo calculo en la solución B, no importa. ¿Por qué no importa? Porque los ejercicios de dilución tienen un dato importantísimo que no se los dicen directamente, pero que lo tienen que tener claro al resolver esto, y este dato es que el soluto, es decir, la cantidad de cloruro de potasio en la solución A, es exactamente igual a la cantidad de cloruro de potasio en la solución B. ¿Sí? El soluto en A y el soluto en B son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque yo para pasar de la solución A la solución B, lo único que hice fue agregar agua. No agregué soluto ni saqué soluto. Lo único que hice fue agregar agua. Entonces la cantidad de soluto es constante. Sabiendo esto, lo que podemos hacer es calcular la cantidad de soluto a partir de cualquiera de las dos soluciones. Si total es el mismo número, no importa de dónde yo lo saque. En este caso, ¿de dónde nos va a convenir calcular la cantidad de soluto? Más que convenir, la única posibilidad que tenemos es calcularlo a partir de la solución B. ¿Por qué? Porque para poder averiguar la cantidad de soluto necesito dos datos importantes.
Uno es la cantidad de solución. Esta cantidad de solución puede estar dada en volumen de solución o en masa de solución. Esas son las dos posibilidades. Ese es uno de los datos que necesitamos. Y el otro dato que necesitamos para averiguar la cantidad de soluto es la concentración de la solución. Y estos dos datos los tenemos presentes en la solución B. Tenemos volumen de solución y tenemos concentración de la solución. Así que ya está definido que lo vamos a sacar de ahí. Ahora, pequeño problema que se nos presenta cuando queremos averiguar la cantidad de soluto en la solución B. Mi problema es que la concentración que yo tengo es porcentaje masa en masa, es decir, 4 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Y yo la solución no la tengo expresada en masa, sino que la tengo expresada en volumen. Es decir, no puedo relacionar esa concentración con la cantidad de solución expresada en volumen. Yo necesito la cantidad de solución expresada en masa. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a utilizar el tercer dato, que es el dato de la densidad, para averiguar a qué masa equivale ese volumen de solución B. ¿Sí? Esto se los digo así, ahora lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar el volumen de solución B a masa. Y después, con la solución expresada en masa y la concentración porcentaje masa en masa, vamos a poder averiguar los gramos de soluto que hay, tanto en la solución B como en la solución A. Y bueno, después seguiremos avanzando. Por ahora, hagamos eso, ¿sí? Vamos a hacer así un paso a paso. Primero, vamos a pasar entonces el volumen a masa. Recordemos que densidad es masa sobre volumen. Yo tengo la densidad como dato y tengo el volumen de solución como dato también. Quiero averiguar la masa, entonces voy a tener que hacer densidad por volumen igual a masa. Densidad, recordemos siempre fijarnos de tener todo expresado en la misma unidad, ¿sí? Si yo tengo la densidad en gramos sobre mililitro, necesito que el volumen de solución esté expresado en mililitro, no puede estar expresado en litro, ¿sí? Así que, como lo tengo en mililitro, no tengo que hacer ningún cambio y hago directamente eso. Bien, esta cuentita nos va a dar como resultado la masa equivalente, ¿sí? O sea, la masa de solución. Y lo que tengo que hacer es 460 por 1,06. Esto me da 487,6. Recuerden lo que les digo siempre, yo lo redondeo directamente y lo pongo como 488, pero ustedes lo que más les conviene hacer siempre es dejar el número lo más grande posible, es decir, con la mayor cantidad de decimales posibles y redondear solamente el valor final, ¿sí? Pero yo lo redondeo siempre para no estar meta escribir número, número, número y además para que se acostumbren también a aprender a redondearlo. Bien, entonces, ¿qué es lo que acabamos de averiguar? Que este volumen, pero expresado en masa, es decir, masa de solución B, es 488 gramos. ¿Sí? Paso 2, entonces. Ya terminamos el primer paso, vamos al siguiente, que habíamos dicho que era, a partir de la concentración, averiguar la masa de soluto presente en la solución B. Entonces, lo que yo voy a hacer es abrir la concentración, ¿sí? La concentración 4% masa en masa, lo que me indica es que tengo 4 gramos de soluto, es decir, 4 gramos de cloruro de potasio, cada 100 gramos de solución B. Ahora, yo no tengo 100 gramos de solución B, yo lo que tengo son 488 gramos de solución B. Por lo tanto, voy a resolver esta regla de 3 y lo que me va a devolver es los gramos de soluto presentes en esos 488 gramos de solución. Hago entonces 488 por 4 dividido 100. Y esto me da 19,52. Lo dejo como 19,5 gramos de cloruro de potasio. ¿Sí? Esa es entonces la masa
de soluto presente en la solución B, pero también es la masa de soluto presente en la solución A, por esto, ¿sí? Por lo que dijimos anteriormente. Entonces, yo tengo acá 19,5 gramos de cloruro de potasio, que no me interesa, la verdad, porque la solución B ya está, ya la usé, no la voy a volver a usar, pero sí me interesa escribir que acá tengo 19,5 gramos de cloruro de potasio. ¿Por qué? Porque esto lo voy a utilizar para averiguar la concentración molar de la solución. Y para esto recordemos qué era la concentración molar, ¿sí? Concentración molar era moles de soluto por litro de solución, ¿sí? Moles de soluto cada 1 litro de solución. Eso es la molaridad. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Volumen de solución A lo tenemos, 90 mililitros, está bien, es moles por litro, pero no importa. Si averiguo cuánto tengo en 1000 mililitros, es como averiguar cuánto tengo en 1 litro. No va a haber drama con eso. El tema es este. Acá me dicen que son moles de soluto por litro. Y yo acá no tengo moles de soluto, yo tengo gramos de soluto, yo tengo masa. ¿Qué voy a tener que hacer entonces como paso número 3? Voy a tener que transformar esa masa en mol de soluto. Y si recuerdan, cuando vimos magnitudes atómico-moleculares, la herramienta que nosotros necesitamos para pasar de masa a mol es la masa molar del compuesto. Entonces yo necesito saber la masa molar del cloruro de potasio para poder llevar a cabo el paso número 3. Y yo creo que ese dato está en el enunciado, ahora me voy a fijar, pero el paso 3 sería entonces transformar esa masa de soluto en moles. Y sí, efectivamente, acá está la masa molar del cloruro de potasio, 74,6 gramos sobre mol. ¿Qué es lo que sé entonces? Sé que 74,6 gramos es la masa de 1 mol de cloruro de potasio. ¿Sí? ¿Yo tengo 74,6 gramos en la solución A? No. Yo tengo 19,5 gramos. Entonces voy a averiguar a cuántos moles equivale esa masa, ¿sí? Hago 19,5 por 1, obviamente me da 19,5, dividido 74,6, y eso me da 0,261 moles de cloruro de potasio. Bien, estamos a un paso de resolver el ejercicio, ¿sí? Nos falta el paso 4. Y en el paso 4 lo que vamos a hacer es efectivamente averiguar la concentración molar de la solución A. ¿Sí? Vamos a averiguar la concentración molar de la solución A, y eso es sencillo. ¿Por qué? Porque acá yo les definí lo que era la concentración molar, moles de soluto por litro de solución. Y según estos datos, ¿qué es lo que tenemos acá? Nosotros tenemos esta masa, que ahora la transformamos en mol, pero esa cantidad de soluto la tenemos en 90 mililitros, no la tenemos en 1 litro, ¿sí? No la tenemos en 1 litro, sino en 90 mililitros. Así que lo que nos queda averiguar es, si eso es lo que tenemos en 90 mililitros, ¿cuánto vamos a tener en 1000 mililitros? Y el último paso va a ser entonces ese, ¿sí? En 90 mililitros, según el enunciado, tenemos 0,261 moles de cloruro de potasio. En 1000 mililitros, ¿cuánto voy a tener? Ya abro el chat y les contesto todo lo que me digan. Pero quiero terminar de hacer la cuentita. Bien, hago entonces 1000 por 0,261 dividido 90. Y eso me da 2,9 moles de cloruro de potasio. ¿Qué significa esto? Si yo tengo 2,9 moles de cloruro de potasio en 1 litro de solución, entonces la concentración molar de cloruro de potasio en la solución A es
2,90 molar, ¿sí? Y ese es el resultado de este ejercicio. Bueno, vamos ahora con el ítem B, entonces. El ítem B me dice, calcular el número de aniones sulfato presentes en 0,300 decímetros cúbicos, recuerden que decímetro cúbico y litro es exactamente lo mismo, de una solución acuosa de esa oxosal que nos escriben ahí, que la vamos a poner por acá. Bien, tenemos una solución cuyo soluto es esta oxosal y su concentración es 12% masa en volumen, ¿sí? Es decir, 12 gramos de esa oxosal cada 100 mililitros de solución. Y me dan también como dato la masa molar del oxosal, así que no me voy a tener que matar buscando en la tabla periódica y multiplicando y haciendo todo esto, ¿sí? Ya nos lo están dando como dato. Bien, entonces, tenemos que calcular el número de aniones sulfato, ¿sí? ¿Cuáles son los aniones sulfato? Bueno, son los oxoaniones de esta oxosal, ¿sí? Recordemos que esto es SO4, 2 menos, ¿sí? Es un anión divalente. Bien. Y tenemos que averiguar cuántos de esos tenemos presentes en 0,300 decímetros cúbicos. Bien, el volumen entonces de la solución es 0,300 decímetros cúbicos, lo voy a poner de una forma más fácil, 300 centímetros cúbicos, ¿sí? Eso es mucho más sencillo y además va de la mano con la concentración que nos dieron como dato, porque esto me está dando masa cada 100 mililitros de solución. Bueno, vamos a poder averiguar la masa cada 300 centímetros cúbicos o 300 mililitros, es completamente equivalente, de solución. Pero ¿qué pasa? Acá hay medio, se enrosca un poquito, ¿por qué? Porque me preguntan por los aniones sulfato. Y yo con la concentración y el volumen de solución, lo que voy a poder averiguar es la masa de la oxosal, ¿sí? A partir de tener la masa del oxosal, recién ahí vamos a poder averiguar el número de aniones sulfato, pero directamente desde masa no. Desde masa vamos a tener que pasar a mol, ¿sí? Y de ahí vamos a poder pasar a mol de SO4 2 menos, y después vamos a pasar de mol a número de aniones utilizando Avogadro, ¿sí? Eso es todo lo que vamos a hacer, lo vamos a ir haciendo paso a paso para que no se mezclen ni se compliquen demasiado. Bien, ¿alguien me quiere preguntar algo? Porque escucho un micrófono. Ah, ahí está. Bien. Entonces, paso número 1. Lo que vamos a hacer en este paso es averiguar la masa de oxosal en 300 centímetros cúbicos de solución. Y para eso vamos a abrir la concentración, ¿sí? La concentración me dice que tengo 12 gramos de esta oxosal. Lo voy a escribir todo y les recomiendo a ustedes también que cuando resuelvan escriban todo. ¿Por qué? Porque si no, terminan teniendo 1.000.000 de reglas de 3 y no saben a qué es lo que calcularon en cada una. Entonces, para marearse menos, les recomiendo escribir los 12 gramos de qué son, el volumen de qué es, etc. ¿Sí? Entonces, 12 gramos del oxosal es lo que tenemos en 100 centímetros cúbicos de solución según la concentración que me está dando el enunciado. Ahora, yo sé que mi solución es de 300 centímetros cúbicos, o por lo menos quiero averiguar qué es lo que pasa en 300 centímetros cúbicos. Así que voy a averiguar qué masa de oxosal tengo en 300 centímetros cúbicos. Resuelvo la regla de 3, que va a ser 300 por 12 dividido 100, y me da 36. Bueno, tengo entonces 36 gramos de esta oxosal, ¿sí?
Primer paso, listo. Segundo paso, lo que vamos a hacer es esa masa pasarla a moles. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer una relación entre moles de unidad fórmula de oxosal y moles de anión sulfato. Quiero poder hacer esa relación. ¿Esa relación se puede hacer a partir de la masa? Sí, hay gente que la hace, a mí no me gusta para nada, por eso nunca lo explico a partir de la masa, sino que prefiero que hagamos un pasito extra y que sea mucho más clara la resolución antes que querernos ahorrar un paso y entonces hacerlo a partir de la masa. Si ustedes lo saben hacer así, bárbaro. Yo no lo voy a resolver de esa forma, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora entonces es pasar esos 36 gramos a mol, ¿sí? Por suerte, como les dije antes, tengo la masa molar acá, 342 gramos sobre mol. Yo sé entonces que 342 gramos de la oxosal equivalen a 1 mol de la oxosal. ¿Yo tengo 342 gramos? No, yo tengo solamente 36 gramos de esta oxosal. Vamos a averiguar a qué cantidad de moles equivale esto, ¿sí? Voy a tener que hacer 36 dividido 342 y esto me da 0,105. Esos son los moles entonces que tengo de oxosal en 300 centímetros cúbicos de solución, pero a mí no me piden los moles de oxosal, a mí me piden el número de oxoanión. Entonces, nos quedan 2 pasitos y terminamos, ¿sí? El siguiente paso, el paso número 3, va a ser averiguar cuántos moles de oxoanión tengo presentes en esos 0,105 moles de oxosal. Y para eso nos vamos a basar simplemente en la atomicidad, que es este numerito de acá, ¿sí? El número de oxoanión que tengo por cada oxosal. Voy a plantear entonces que cada 1 mol de esta oxosal tengo 3 moles de este oxoanión. Pero yo no tengo 1 mol de oxosal, yo tengo 0,105 moles de oxosal. Por lo tanto, ¿cuánto voy a tener de oxoanión? Resuelvo la regla de 3. 0,105 por 3 dividido 1, obviamente no lo voy a hacer. Y esto me da el triple, ¿no? Porque cada uno de oxosal, 3 de oxoanión. 0,315 moles de oxoanión. Último paso, porque a mí me piden número de oxoaniones o número de aniones, no me piden cantidad. Entonces, cuarto paso, voy a pasar esos moles a número D. ¿Y cuál era la herramienta? Este ejercicio medio que mezcla soluciones con magnitudes atómico-moleculares, ¿sí? ¿Cuál era la herramienta que yo tenía para pasar entonces de mol a número D? Avogadro, ¿sí? Voy a plantear entonces que 1 mol de SO4 2 menos son 6,02 por 10 a la 23 aniones SO4, voy a poner la palabra, aniones o oxoaniones como quieran, SO4 2 menos. Ahora, yo no tengo 1 mol, sino que tengo 0,315. Voy entonces a ver a qué número de aniones corresponde simplemente multiplicando por Avogadro, ¿sí? 0,315 por 6,02 exponente 23, y esto me da 1,90 por 10 a la 23. Aniones sulfato. Y listo.
Esa es la respuesta, ¿sí? Este es el número de aniones que tenemos en 300 centímetros cúbicos de la solución que nos dieron en el enunciado. Bien, vamos con este. Este nos dice 220 gramos de una solución de cloruro de calcio, nos dice la masa molar también, por suerte, 9% masa en masa, se diluyen por agregado de agua hasta preparar 720 centímetros cúbicos de otra solución. De otra solución que obviamente tiene el mismo soluto, ¿sí? Porque yo lo único que hice fue agregar agua a una solución concentrada. Y me pide calcular la concentración molar de la solución resultante. Bueno, vamos a plantearlo de una forma similar a la anterior. Yo voy a tener una solución A, que es la solución concentrada, y al agregar agua, voy a obtener una solución B, que es una solución diluida, ¿sí? Entonces, de la solución concentrada, nosotros tenemos masa. Recuerdan que yo recién les dije que les podían llegar a dar o masa de solución o volumen de solución. Bueno, en este caso nos están dando masa de solución y es 220 gramos, ¿sí? Lo siguiente, esto les quería aclarar por las dudas, ¿cómo hacen para darse cuenta cuál es la concentrada y cuál es la diluida? Bueno, el enunciado te lo está explicando, ¿sí? Te dice, tenés 220 gramos de una solución y a esa solución la diluís agregándole agua. Entonces, esos 220 gramos es un dato de la solución concentrada, de la solución que teníamos antes de agregar el agua, ¿sí? Y lo mismo el dato de la concentración. Esa concentración es un dato de la solución concentrada, porque es la concentración antes de agregar el agua. Entonces, concentración de la solución A es 9% masa en masa, ¿sí? Agrego agua hasta preparar 720 centímetros cúbicos de solución. Ahí no nos están dando el agua agregada, como nos hicieron en el ejercicio anterior, sino que directamente nos están diciendo cuál es el volumen final de la solución. Volumen B, entonces, volumen de la solución ya diluida, es 720 centímetros cúbicos. Y lo que me pide es calcular concentración molar de la solución resultante, es decir, de la solución B. Tengo que averiguar concentración molar de la solución B. Fíjense que esto va a ser exactamente igual, no exactamente, pero muy parecida al ejercicio anterior en cuanto a los pasos generales. Me refiero a que, primer paso, calculo cantidad de soluto, o masa de soluto, o lo que sea. ¿En qué solución? En la que pueda. En la solución B, ¿puedo calcular qué cantidad de soluto tengo? ¿Qué masa de soluto tengo? No, porque tengo como dato el volumen de solución, pero no tengo como dato la concentración de la solución. Entonces, la concentración siempre es ese nexo, esa conexión entre cantidad de solución y cantidad de soluto. Si no lo tengo, no puedo averiguar la cantidad de soluto, ¿sí? Pero en la solución A tengo como dato la masa de solución y tengo como dato la concentración de la solución. Así que voy a poder averiguar la cantidad, la masa de soluto, a partir de los datos de la solución A, y siempre voy a recordar que el soluto en A es exactamente igual que el soluto en B, así que me da exactamente lo mismo averiguarlo a partir de los datos de una o de la otra solución, ¿sí? Y bueno, además esto de que en el ejercicio anterior lo calculamos a partir de los datos de la solución B, ahora lo calculamos a partir de los datos de la solución A, es indistinto, ¿sí? Siempre de donde puedan. Vamos entonces con el primer paso, vamos a calcular la cantidad o la masa de soluto, lo que sea que podamos. La concentración de la solución A es 9% masa en masa. Eso me indica que tengo 9 gramos de soluto, que es el cloruro de calcio, cada 100 gramos de solución A. ¿Tengo 100 gramos de solución A? No, tengo 220 gramos de solución A.
Así que voy a averiguar en estos 220 gramos de solución A, cuántos gramos de soluto tengo. Simplemente, de nuevo, haciendo la regla de 3, ¿sí? 220 por 9 dividido 100, y esto me da 19,8 gramos. Bárbaro. ¿Me interesa que en la solución A tenga 19,8 gramos de soluto? No, la verdad no me interesa para nada. ¿Por qué? Porque la solución A no la voy a volver a usar. Simplemente fue la que me ayudó a averiguar esto para poder resolver el ejercicio, para poder averiguar la incógnita de la solución B. Entonces, lo que sí me interesa es que el soluto en la solución B es 19,8 gramos. ¿Sí? Ahora, nuevamente tengo el mismo problema que en el ejercicio anterior. Quiero averiguar concentración molar, pero el soluto lo tengo expresado en masa, no lo tengo expresado en moles. Recuerden, concentración molar, moles de soluto, cada 1 litro o cada 1000 mililitros es lo mismo de solución. ¿Tengo volumen de solución? Sí, pero me falta pasar esa masa a mol para poder averiguar cuántos moles tengo en 1 litro. ¿Sí? Así que paso número 2, voy a hacer ese pasaje de masa a mol. ¿Quién es el soluto? El cloruro de calcio, no nos olvidemos. Y fíjense también que acá me están dando la masa molar del cloruro de calcio, así que no voy a tener ningún problema en transformarlo. Esa masa molar me dice que 1 mol de cloruro de calcio tiene una masa de 111 gramos. ¿Yo tengo 111 gramos de soluto? No, tengo 19,8 gramos. Entonces voy a averiguar a cuántos moles equivale esa masa. Simplemente hago 19,8 por 1, que es lo mismo, dividido 111. Y esto me da 0,178 moles de cloruro de calcio. Bárbaro, tengo los moles. Voy a hacer el último paso, que es, si yo tengo 0,178 moles equivalentes a esto, ¿no? 0,178 moles. En la solución B, en 720 centímetros cúbicos, y yo quiero saber la concentración molar, lo que voy a tener que hacer es plantear que si eso está en 720, en 1000, ¿cuánto voy a tener? ¿Sí? Si en 720 centímetros cúbicos tengo 0,178 moles de cloruro de potasio, en 1000 centímetros cúbicos, ¿cuánto? Se está por cortar, vuelvan a conectarse, ¿sí? Resuelvo entonces la regla de 3, voy a hacer 1000 por 0,178 dividido 720, y esto me da 0,247 moles de cloruro de potasio, ¿sí? Y de esta manera, no siempre es dato. A veces sí, a veces no, pero si no es dato, la buscan en la tabla periódica y listo, ¿sí? Solución entonces, 0,247 molar. Esa es la concentración de cloruro de calcio en la solución P. Y listo, listo el ítem A. Cuando volvemos, resolvemos el ítem B. El B nos dice, calcular el volumen de solución acuosa. Bueno, este es muy parecido a el anterior, ¿sí? Solo que, si no me equivoco, lo dan al revés, ¿sí? En el ejercicio anterior lo que nos preguntaban era el número de aniones, ¿sí? No, el número de oxoaniones en determinado volumen. Y ahora me lo preguntan al revés, me preguntan cuál es el volumen que contiene tantos cationes. Va a ser igual, solo que al revés, ¿sí? No va a ser algo completamente diferente. Bien, vamos entonces a empezar a plantearlo. Nos dicen que tenemos esta sal, su concentración es
12% masa en volumen, y tenemos que averiguar entonces el volumen de la solución que contiene 2,80 por 10 a la 23 cationes sodio, ¿sí? Y me dan como dato la masa molar de esta sal binaria. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si la concentración molar nos habla de porcentaje masa en volumen, pero porcentaje masa en volumen ¿de qué? Masa de este sulfato de sodio cada 100 mililitros de solución. No me habla de la masa del sodio, ¿sí? Entonces, para averiguar el volumen de la solución que contiene ese número de cationes sodio, lo que vamos a tener que averiguar primero es cuál es el número de sal binaria que contiene a ese número de cationes sodio, ¿sí? Después, el número de sal binaria lo vamos a poder pasar a masa con la masa molar, y después, utilizando la concentración, vamos a poder averiguar el volumen de solución que contiene a ese número de cationes sodio, ¿sí? Esos van a ser todos los pasos que vamos a llevar a cabo. Primer paso, entonces. Bien, primer paso. Profe, disculpe, ese Sí. 2.80 por 10 a la 23 es el número de cationes sodio, ¿verdad? Claro, número de cationes sodio. Bien, gracias. De nada. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Nosotros sabemos que cada una unidad fórmula de esta sal tenemos 2 cationes sodio, nos lo está diciendo ese numerito de ahí abajo, ¿sí? Entonces, ese va a ser el primer renglón de nuestra regla de 3. Voy a poner UF, ¿sí? Porque no es molécula, es unidad fórmula. Cada una unidad fórmula de esta sal tengo 2 cationes sodio. Ahora, yo quiero averiguar qué número de unidad fórmula de esa sal contiene 2,80 por 10 a la 23 cationes sodio. Resuelvo entonces la regla de 3 y lo voy a poder averiguar sin ningún problema. Me va a quedar entonces 2,80 exponente 23 por 1 es lo mismo, dividido 2. Esto me va a dar entonces 1,40 por 10 a la 23 unidad fórmula de sal, ¿sí? Listo, ya averiguamos eso. Ahora, lo que tenemos que hacer como segundo paso es ese número de unidad fórmula lo voy a tener que pasar a masa. ¿Por qué? Porque mi concentración, de nuevo, me habla de masa de soluto. Entonces, lo voy a tener que pasar a masa. ¿Cómo hago esto? Con la masa molar. Y yo tengo dos alternativas ahora. Yo, por un lado, lo que podría hacer es este número de unidad fórmula pasarlo a mol, y esos moles pasarlos a masa con la masa molar. Esa es una forma, es la forma larga, ¿sí? Pero hay una forma más corta y es recordar lo siguiente. 6,02 por 10 a la 23 unidad fórmula de esta sal equivale a 1 mol de esta sal. ¿Y cuál es la masa de 1 mol de esta sal? Bueno, me lo dicen acá, 78 gramos. Esa es la masa de 1 mol. Entonces acá puedo poner que todo eso equivale a 78 gramos, ¿sí? Entonces, de nuevo, yo podría pasar de número de unidad fórmula a mol y de mol a masa, o directamente de acá puedo plantear que 6,02 por 10 a la 23 unidad fórmula de sal tienen una masa de 78 gramos, simplemente porque ese número de unidad fórmula equivale a 1 mol y 1 mol equivale a 78 gramos. Entonces, de esta manera me ahorro un paso,
Si esta forma no les convence, si quieren hacer la forma larga de unidad fórmula a mol, de mol a masa, está perfecto, no hay ningún problema, ¿sí? Pueden hacerlo de la manera que más les guste. Yo lo voy a hacer así, simplemente para acortar un poco los pasos, y porque creo que si ya se están preparando para el final, pueden entenderlo de esta manera sin ningún problema. Si tienen algún problema, igual, obviamente, me lo dicen y intento ayudar. Bien, quiero averiguar entonces este número de unidad fórmula a qué masa equivale, ¿sí? Entonces, mi segundo renglón va a empezar con 1,40 por 10 a la 23, unidad fórmula de la sal, a qué masa equivale si 78 gramos son Avogadro, ¿sí? Así que hago la cuentita, 1,40 exponente 23 por 78 dividido 6,02 exponente 23. Y esto me da 18,1. 18,1 gramos. Esta masa, ¿sí? Esta masa de acá es masa de sal, ¿sí? Es la masa de sal que yo tengo, es la masa de sal dentro, dentro no, sino que contiene esa cantidad, ese número, perdón, de cationes sodio, ¿está? Entonces, paso número 3 va a ser ir de masa de soluto a volumen de solución, porque a mí lo que me preguntan es el volumen de solución que contiene ese número de cationes sodio. Así que lo único que me queda hacer es ese último pasito. Tengo que mirar la concentración de la solución, 12% masa en volumen. Esto significa que tengo 12 gramos de soluto cada 100 centímetros cúbicos de solución. ¿Tengo 12 gramos de soluto en mi solución? No, tengo 18,1 gramos, así que voy a averiguar qué volumen de solución contiene estos 18,1 gramos de soluto y por lo tanto contiene ese número de cationes sodio que nos pide el enunciado. Hago entonces 18,1 por 100 dividido 12 y me da 151 centímetros cúbicos de solución. Este es entonces el volumen que contiene ese número de cationes sodio que me estaban preguntando en el enunciado. Bien, a partir de 300 gramos de una solución acuosa de ácido clorhídrico, este es el ejercicio número 23. A partir de 300 gramos de una solución acuosa de ácido clorhídrico 4 molal, y esa es la complejidad de todo el ejercicio, que aparece esa concentración, se preparan por dilución con agua 8 litros de solución. De nuevo, es un ejercicio de dilución común y corriente. Vamos entonces, solución A. ¿Cuál es la solución A? La de ácido clorhídrico 4 molal, ¿sí? Porque te dice, a partir de 300 gramos de esa solución, se prepara otra por agregado de agua, ¿sí? Entonces, la solución A, yo tengo la masa de la solución A son 300 gramos, tengo la concentración de la solución A, fíjense que pongo concentración, no pongo corchetes, ¿por qué? Porque los corchetes están reservados para la molaridad. Molal no va con corchete. 4 molal, y me dicen que a esto yo le agrego agua y voy a obtener una solución de un volumen de 8 litros, ¿sí? Volumen B, 8 litros. Calcular la concentración molar de la solución final. Ahora sí, concentración molar de la solución B, que es la solución final. Eso es lo que hay que averiguar. Bueno, buenísimo. Vamos a resolver esto entonces.
¿Cuál era el primer paso? Siempre, siempre, siempre averiguar la cantidad de soluto, ¿sí? Averiguar la cantidad de soluto, la masa de soluto, lo que sea, ¿sí? Pero ¿cuánto soluto tengo en la solución? De nuevo, ¿por qué? Porque el soluto de la solución A siempre va a ser igual al soluto de la solución B, ¿sí? ¿A partir de qué solución? Acá me faltó poner que esta es la solución B. ¿A partir de qué solución voy a poder averiguar todo esto? A partir de la solución de la cual yo tengo todos los datos, ¿sí? El dato faltante está en la solución B, así que voy a utilizar los datos de la solución A para poder averiguar la masa de soluto. Bien, ¿cuál es el inconveniente de todo esto? Que la concentración de la solución A está expresado en molalidad, que es la peor concentración del universo. Así que vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Primero recordemos, 4 molal, ¿qué significa? Significa que tengo 4 moles de soluto, que en este caso el soluto es el ácido clorhídrico, cada 1 kilogramo de solvente, ¿sí? Horroroso. Eso es lo que me indica la concentración molar. ¿Por qué esto es un problema para nosotros? Es un problema porque nosotros no tenemos el dato de la cantidad de soluto, no tenemos no tenemos el dato de la cantidad de solvente, no tenemos el dato de la masa de solvente, nosotros tenemos el dato de la masa de la solución. Entonces, yo acá no puedo poner 300 gramos de solución y ver cuánto da. ¿Por qué? Porque la relación es con el solvente en esta concentración, no con el soluto. Entonces, recomendación cada vez que aparece esto, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos del resto del ejercicio y simplemente esa concentración molal transformarla en una relación que a nosotros nos sirva. ¿Cuál es una relación que nos sirva? Una relación entre soluto y solución, no entre soluto y solvente, ¿sí? Entonces, antes de continuar, vamos a frenarnos y vamos a hacer eso. Vamos a transformar esta concentración en una concentración útil. Y para hacer esto, nos vamos a basar en esta ecuación que la deben recontraconocer, que es masa de solución igual a masa de soluto más masa de solvente, ¿sí? Bien, nosotros acá tenemos que cada 1 kilo de solvente, es decir, cada 1000 gramos de solvente, tenemos 4 moles de ácido clorhídrico, ¿sí? Yo acá voy a poner 1000 gramos de solvente. En masa de soluto, ¿puedo poner 4 moles? No, no puedo poner 4 moles. Voy a tener que poner esos moles pasados a gramo, ¿sí? Voy a pasarlos a gramo entonces. ¿Cómo hago para pasar de mol a gramo? Utilizando la masa molar, que no sé si me la dan en el enunciado. No, no me la dan en el enunciado. ¿Cuál es la masa molar del ácido clorhídrico? 36,5, ¿no? Confírmenme, por favor. Con la tabla periódica se fijan la masa del cloro, la masa del hidrógeno y la suman. Bien, la del cloro es 35,5, ¿no? Y la del hidrógeno es 1, así que es 36,5. Bien, entonces yo tengo que 1 mol de ácido clorhídrico tiene una masa de 36,5 gramos. Yo tengo 1 mol de ácido clorhídrico, en realidad yo no tengo nada, no tengo ni 4 moles ni 1 mol, pero lo que quiero decir es, quiero averiguar a qué masa equivalen esos 4 moles de ácido clorhídrico. Entonces voy a poner 4 moles de ácido clorhídrico por aquí y vamos a hacer la cuentita de a qué masa equivale. Simplemente tengo que hacer 4 por 36,5 y esto me da 146 gramos, ¿sí? 146 gramos de ácido clorhídrico. ¿El ácido clorhídrico qué es? El ácido clorhídrico es el soluto de esta solución. Entonces puedo decir
que cada 1000 gramos de solvente yo tengo 146 gramos de soluto? Es lo que me está diciendo esta concentración molar, que yo tengo 146 gramos de soluto cada 1000 gramos de solvente, ¿sí? ¿Me interesa esto? ¿Me interesa la relación soluto-solvente? No. A mí me interesa la relación soluto-solución. Y con esta ecuación vamos a poder determinar una relación soluto-solución. Fíjense, si nosotros hacemos 1000 más 146, es decir, si hacemos masa de solvente más masa de soluto, lo que vamos a estar encontrando es masa de solución. 1146 gramos. ¿Sí? Acabamos de averiguar entonces cuánto soluto tenemos cada 1146 gramos de solución. Acabamos de averiguar que tenemos entonces 146 gramos de soluto cada 1146 gramos de solución. ¿Y qué es lo que yo les dije al principio que teníamos que encontrar? Teníamos que encontrar una relación entre el soluto y la solución. Así nos sacábamos de encima esa relación entre soluto y solvente que no nos sirve para nada. Y bueno, la encontramos. Esta es la relación entonces entre el soluto y la solución. ¿Se entiende? Yo sé que es feo, que no es una relación linda como un porcentaje masa en masa, pero bueno, es una relación al fin, ¿sí? Yo ya sé cuánto soluto tengo cada determinada cantidad de solución. ¿Se entendió cómo hacer este pasaje? ¿Y por qué hacemos este pasaje? Bueno, porque ahora lo que voy a hacer es acá directamente, en vez de poner 4 molal, voy a decir que la concentración de la solución A es 146 gramos de soluto, es decir, gramos de ácido clorhídrico, cada 1146 gramos de solución. No voy a poner esa flechita ahí, me arrepentí de poner esa flechita porque no es eso lo que significa molalidad, pero es la relación que obtuvimos a partir de hacer todo este proceso. ¿Quedó claro esto? Porque es muy importante, lo van a tener que hacer cada vez que les aparece una concentración molal, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? Ahora más adelante, cuando sigamos avanzando, se va a entender un poco mejor por qué es que estamos haciendo esto, ¿sí? Pero por el momento, ¿se entendió cómo hacer todos estos pasajes, cómo transformar? Vamos ahora entonces a entrar realmente en lo que es el ejercicio, ¿sí? Ya ni me acuerdo qué teníamos que hacer. Calcular la concentración molar de la solución final. Listo, estábamos en esto, estábamos diciendo que bueno, que primer paso, averiguar la cantidad de soluto, ¿sí? Masa de soluto, lo que sea. Ahora que hicimos toda esta transformación, fíjense qué fácil es calcular la masa de soluto presente en la solución A. Ahora simplemente tengo que hacer 146 gramos de soluto cada 1146 gramos de solución. ¿Yo tengo 1146 gramos de solución? No, tengo 300 gramos de solución. Así que voy a averiguar en esos 300 gramos de solución cuántos gramos de soluto tengo. Y simplemente resuelvo la regla de 3, 300 por 146 dividido 1146. Y esto me da 38,2 gramos de soluto. Mismo problema de antes, tengo que averiguar concentración molar, y para averiguar la concentración molar necesito averiguar los moles por litro de solución. ¿Tengo moles de soluto? No, tengo masa de soluto. Yo lo que sé hasta ahora es que en la solución B, tanto como en la solución A, tengo de masa de soluto 38,2 gramos, o sea, masa de ácido clorhídrico. Voy a pasar esta masa a mol. Un mol de ácido clorhídrico, dijimos que su masa molar era 36,5 gramos. Ahora,
yo necesito averiguar a cuántos moles equivale estos 38,2 gramos de soluto, es decir, de ácido clorhídrico. Resuelvo la regla de 3 de esta forma, 38,2 por 1 dividido 36,5, y esto me da 1,05 mol de ácido clorhídrico. Lo único que hice acá fue esto, pasarlo a, en vez de masa de soluto, moles de soluto, ¿sí? Y como les dije, me dio 1,05 mol. Bien, ¿termina acá esto? No, porque esos moles son los que yo tengo presentes en 8 litros de solución. Y yo quiero averiguar concentración molar, quiero averiguar cuántos moles tengo en 1 litro de solución. Así que simplemente voy a plantear en 8 litros de solución tengo 1,05 moles de soluto o de ácido clorhídrico, como quieran decirle. Como quiero saber la concentración molar, voy a averiguar cuántos moles tengo en 1 litro, ¿sí? Voy a hacer entonces 1,05 dividido 8, y esto me da 0,131 moles de soluto. Esto significa entonces que el resultado es 0,131 molar. ¿Sí? Y ahí termina el ítem A, que es el que más vale y, bueno, el más largo y supuestamente también el más complicado de todos. ¿Se entendió? Vamos ahora entonces con el ítem B. Se tiene una solución acuosa de esa oxosal muy parecida a la anterior, 0,250 molar. Y nos pregunta, indicar en qué volumen de las siguientes soluciones hay 0,250 mol de cationes y 0,375 mol de aniones. Bueno, vamos a escribir primero los datos que nos están dando. Tengo esta oxosal, 0,250 molar. Y lo que yo quiero es averiguar en cuántos, en qué volumen hay 0,250 mol de cationes y 0,375 mol de aniones. Bien. Bueno, en primer lugar, como me están hablando de cationes y me están hablando de aniones, y esta concentración es la concentración de la oxosal, a mí lo que me conviene es, primero, averiguar la concentración molar del catión y la concentración molar del oxoanión, ¿sí? Y eso lo voy a hacer de una forma muy sencilla, que es simplemente planteando la disociación de esta oxosal, ¿sí? Esta oxosal, entonces, en medio acuoso, se disocia en su catión, que es el hierro 3 más. ¿Cómo me doy cuenta que es 3 más o 2 más o cuál? Bueno, me doy cuenta porque sé que el SO4 es menos 2. 3 por menos 2, menos 6. Así que el hierro tiene que estar utilizando el más 3, porque 2 por más 3 más 6, y así esto suma 0. ¿Sí? Entonces, el catión es el hierro 3 más. Y el oxoanión es el SO4 2 menos. Ahora, ¿cuántos tengo de cada uno? Tengo 2 hierros y 3 oxoaniones por cada unidad fórmula de oxosal. O si quieren, 2 moles de hierro y 3 moles de oxoanión por cada mol de oxosal. Como prefieran pensarlo, es igual, ¿sí? Entonces, yo sé que la concentración molar de la oxosal es 0,250 molar. ¿Cómo hago para averiguar la concentración molar del hierro, del catión y del oxoanión? Bueno, simplemente mirando este número, ¿sí? 2 por 0,250 molar va a ser la concentración del catión, simplemente porque por cada uno de estos tengo 2 de estos. Y por otro lado, 3 por 0,250 molar va a ser la concentración del oxoanión. ¿Por qué? Porque
cada uno de estos tengo 3 de estos, ¿sí? Entonces, esto me da 0,500 molar y esto me da 0,750 molar. Listo. Tengo las concentraciones de catión, acá, lo escribo porque lo voy a borrar, y de oxoanión. Y ahora sí, vamos a pasar a averiguar lo que nos está preguntando. ¿Sí? Borro esto. Tenemos que averiguar entonces en qué volumen tenemos esa cantidad. Y no es necesario ir probando con cada uno de los volúmenes, ¿sí? Sino que simplemente a partir de la concentración de cada uno voy a poder averiguarlo tranquilamente, ¿sí? Vamos a empezar con el hierro. 0,500 molar. Esto me está indicando que tengo 0,500 moles de hierro cada 1 litro de solución, ¿sí? Porque es molar, simplemente. Yo no quiero saber 0,500 moles de hierro. Yo quiero saber 0,250 moles del catión. 0,250 moles de hierro, ¿en qué volumen lo tengo? Así que voy a poner acá 0,250 moles de hierro 3 más, ¿en qué volumen lo voy a tener? ¿Sí? Hago entonces 0,250 por 1, que es lo mismo, dividido 0,500. Y esto me da 0,5 litros. ¿Sí? 0,5 litros. Listo, catión. ¿Sí? Listo, catión. En 0,5 litros tengo esos moles de catión. Y obviamente los moles de anión lo voy a tener en el mismo volumen, ¿sí? Es una sola la respuesta correcta, pero de todas maneras lo vamos a calcular para que quede claro. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el oxoanión. La concentración molar del oxoanión me dice que yo tengo 0,750 moles de SO4, 2 menos, cada 1 litro de solución. Y yo quiero saber 0,375 moles, ¿en qué volumen lo tengo? 0,375 moles, ¿en qué volumen lo tengo? Simplemente tengo que hacer 0,375 por 1 dividido 0,750. Y obviamente me da como resultado 0,5 litros de solución. La respuesta correcta es entonces el ítem C, 0,500 litros. Pasamos a la unidad 6, entonces, pasamos a la unidad de gases. Este ejercicio es el ejercicio número, no tengo idea, a ver, 25, ¿sí? Sí, digo bien. El número 25, obviamente, de la unidad 6 del compilado. Es un ejercicio de final, ¿sí? Es un ejercicio de final y nos dice, un recipiente rígido, voy a ir anotando todo lo que me diga el ejercicio. Un recipiente rígido de 8 decímetros cúbicos, ahí nos están dando dos datos. Por un lado nos están dando el volumen del recipiente y por otro lado cuando nos dicen que es rígido, nos están diciendo que no importa qué suceda, ese volumen es constante. Le agregue yo gas, le saque gas, varíe la temperatura, haga lo que haga, ese volumen es constante porque el recipiente es rígido, no cambia su forma. Después me dice, contiene a 40 grados centígrados, ¿sí? Me está dando también la temperatura, directamente la voy a pasar a Kelvin, ¿sí? 273 más 40, 313 Kelvin, esa es la temperatura. Contiene entonces hidrógeno. Contiene moles de hidrógeno, no tengo idea cuántos son, pero los contiene. Y sé que la presión en esa situación es 2,40
atmósferas. Y tenemos que calcular la cantidad de moléculas en la mezcla si se agregan al recipiente 3,62 por 10, no llego a leer, pero creo que es 23, moléculas de dióxido de azufre. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a hacer para poder resolver esto? Me piden cantidad de moléculas. Yo acá, en el enunciado del ítem 1, tengo número de moléculas de SO2. ¿Sí? Ese número de moléculas muy fácilmente lo puedo pasar a cantidad de moléculas. Recuerden que cuando nos piden cantidad nos están hablando de moles de molécula, ¿sí? Entonces con Avogadro yo eso ya lo puedo pasar a mol de molécula. Pero ¿cuál es el siguiente reto entonces? Bueno, lo que me falta hacer es averiguar los moles de hidrógeno que tenía inicialmente. Entonces esos moles de hidrógeno más los moles de dióxido de azufre me van a dar los moles totales de la mezcla, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tener que hacer. Se está por cortar, vuelvan a conectarse y terminamos este ejercicio. Vamos entonces a arrancar con este ejercicio, ¿sí? En primer lugar vamos a hacer la parte más difícil, entre comillas, porque la verdad que no es muy difícil, pero vamos a averiguar los moles de hidrógeno que nosotros teníamos inicialmente en la mezcla, es decir, antes de agregar, el dióxido de azufre. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo vamos a hacer utilizando esta ecuación que básicamente la van a utilizar siempre, ¿sí? Hay gente, y en la UBA incluso, o sea, lo explican así, además de explicar esta ecuación, explican otras dos ecuaciones que relacionan el volumen, la temperatura, etc. A mí me gusta calcular todo con una sola ecuación. ¿Por qué? Porque es más útil que ustedes aprendan a despejar lo que necesitan de una misma ecuación y hacer determinadas deducciones antes que tener que acordarse de memoria un montón de fórmulas y en qué caso tienen que usar cada una y todo eso. Entonces, todo ejercicio se puede resolver solo con esta ecuación. ¿Para qué molestarnos en recordar otras ecuaciones que simplemente son versiones de esta misma? ¿Sí? Por eso yo lo hago siempre con esta. Y lo que tenemos que hacer es averiguar los moles de hidrógeno 2 que teníamos inicialmente. ¿Qué es lo que vamos a poner acá? Presión total, moles totales. ¿Por qué digo moles totales? Porque yo estoy en una situación inicial, ¿sí? Yo estoy en una situación inicial en la que todavía no existe el SO2, ¿sí? Todavía no existe el dióxido de azufre, yo solamente tengo hidrógeno. Entonces, esta presión es la presión total de mi recipiente y los moles que voy a averiguar, que son los moles de hidrógeno, son los moles totales de hidrógeno, ¿sí? Son los moles totales de la mezcla, porque no tengo ninguna otra cosa. Entonces, vamos a averiguar todo esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente despejar los moles totales, porque si se fijan, la presión la tenemos, son esos 2,40 atmósferas. El volumen lo tenemos, 8 decímetros cúbicos. Los moles no los tenemos. R lo tenemos, es una constante, y T la tenemos, me la dieron como dato, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es despejar moles. Me va a quedar entonces moles totales igual a presión total por volumen dividido RT. Y acá simplemente reemplazamos con los datos. Presión total 2,40 atmósferas. El volumen son 8 decímetros cúbicos. Después tenemos R, que es 0,082 decímetro cúbico por atmósfera sobre mol por Kelvin, por la temperatura, que son 313 Kelvin. ¿Sí? Simplemente hacemos esta cuentita y nos va a dar los moles de hidrógeno, ¿sí? 2,40 por 8 dividido 0,082 por 313.
Esto me da 0,748 moles totales. Estos moles totales, por el momento, son moles de hidrógeno, ¿sí? Así que esto lo acabamos de averiguar, ¿sí? Lo voy a escribir acá abajo. 0,748 moles de hidrógeno. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Averiguar los moles de SO2 y sumarlos. Y para esto, lo único que voy a tener que hacer, este es el paso 1, y el paso 2, lo único que voy a tener que hacer es con Avogadro pasar de número de molécula a mol. Nada más que eso, ¿sí? Denme un segundo. Bien, entonces, con Avogadro vamos a hacer eso. Avogadro lo que me dice es que cada un mol de, en este caso, SO2, voy a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas de SO2. Ahora, ¿yo agregué 6,02 por 10 a la 23 moléculas? No, agregué esa cantidad que parece ser 3,62 por 10 a la 23. ¿A cuántos moles equivale este número de moléculas? Bueno, resolvemos la regla de 3, 3,62 exponente 23 por 1 dividido 6,02 exponente 23. Y esto me da 0,601 moles. ¿Qué me falta averiguar? Paso número 3, moles totales. Moles totales en la situación final, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora yo ya agregué el SO2, no tengo solamente hidrógeno. Entonces ahora vamos a decir que los moles totales son los moles que yo tenía inicialmente de hidrógeno más moles de SO2. Entonces, moles totales van a ser 748 moles, que son los del hidrógeno, más los del dióxido de azufre, que son 0,601 moles. Tenemos entonces los moles totales. Hacemos la suma. 0,748 más 0,601 y me da 1,349, o sea, 1,35 moles. Y estos son los moles totales. Fracción molar del SO2, me pregunta el ítem 2. Ítem 2, fracción molar del SO2. Bien, ¿cómo calculo la fracción molar del SO2? Moles de SO2 dividido moles totales. O sea, facilísimo el ítem 2 porque ya tenemos todo lo que necesitamos para poder calcular esto, ¿sí? Voy a hacer simplemente fracción molar de SO2. Moles de SO2 son estos que calculamos por acá, 0,601 moles, dividido moles totales. Los moles totales son estos, 1,35 mol. Por lo tanto, fracción molar del dióxido de azufre va a ser 0,601 dividido 1,35 y esto me da 0,445. Recuerden, la fracción molar no tiene unidad porque estoy dividiendo mol por mol, se cancelan las unidades y tenemos acá fracción molar, que es el resultado del ítem 2, y acá tenemos los moles totales que resolvimos, que encontramos antes, que es el resultado del ítem 1. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Profe, a mí se me quedó en la mente algo del primer ítem que me confunde mucho cuando dice cantidad de moléculas. Yo entiendo como que hay que
sumar no sé qué cosas, me invento delante de hacer un ejercicio y me decía eso y no entendía qué cosa decía. Bien. Pero se supone que, sí, me escucho. Cantidad siempre se refiere a moles, ¿sí? Moles de lo que sea, moles de molécula, moles de átomo, no importa, pero cuando te dicen cantidad se refiere a mol. Si te dice cantidad de moléculas, tenés que averiguar moles de molécula. Si te dice cantidad de átomos, tenés que averiguar moles de átomo. Si te dice número de molécula, tenés que averiguar número de molécula, que es esto. Número de molécula es este número, ¿sí? O este número, 3,62 por 10 a la 23 moléculas de, no mol de molécula. Y con el átomo lo mismo, ¿sí? Si te piden número de átomo, bueno, 2 átomos, 3 átomos, 3,50 por 10 a la 26 átomos, lo que sea, pero número, no mol, ¿sí? Y cuando te pide mol, se refiere a eso, ¿sí? Que puede ser tanto mol de molécula como mol de átomo. Como mol de unidad fórmula también. Puede ser mol de cualquier cosa. Recuerden siempre eso, mol es 6,02 por 10 a la 23, lo que sea. Si te dicen mol de molécula, 6,02 por 10 a la 23, moléculas. Si te dicen mol de átomo, 6,02 por 10 a la 23, átomos. Y así. Ejercicio número 24, seguimos en unidad 6, la unidad de los gases, también es de final, como les dije recién, y dice, un recipiente rígido, de nuevo, recipiente rígido es volumen constante, contiene a una determinada temperatura, tampoco nos dice la temperatura, una mezcla formada por 48 gramos de metano y 2 moles de argón. Bueno, voy a ir anotando eso. Me dice, la presión parcial del argón es 0,250 atmósferas. ¿Qué era la presión parcial? Era la presión que genera el argón, o que generaría, mejor dicho, el argón si estuviese solo en el recipiente, ¿sí? Es decir, la presión parcial del argón no depende del metano, ¿sí? Sino que hacemos de cuenta que el metano no está y que tenemos solo el argón, y la presión que ejercería es 0,250 atmósferas. Como estamos hablando de gases ideales, una de las características del gas ideal es que los gases no se ven entre sí, es decir, el argón se mueve en el recipiente como si estuviese solo, y el metano se mueve en el recipiente como si también estuviese solo. Es por eso que cada uno tiene su particular presión parcial, independiente de la del otro. Y la presión total es simplemente la suma de las presiones parciales, ¿sí? Bien, me siguen sin decir la temperatura, pero me dice a temperatura constante. Entonces yo sé dos cosas importantes. El volumen ni idea cuánto vale, pero sé que es constante. La temperatura ni idea cuánto vale, pero también sé que es constante, ¿sí? ¿En qué nos ayuda esto? Bueno, fíjense, si yo escribo la ley de gases, fíjense lo que sucede. Temperatura constante. R es una constante. Volumen constante. ¿Qué significa esto? Esto significa que lo único que varía en este recipiente es la presión y el número de moles, ¿sí? Es decir, yo puedo meter o sacar moles gaseosos. ¿Pero por qué esto es importante? Porque la presión va a depender del número de moles y el número de moles va a depender de la presión. Solamente de eso va a depender. Normalmente, si yo tengo muchas variables, por ejemplo, si tuviese todas variables menos R, todo depende de todo. La presión depende del volumen, de los moles y de la temperatura. Los moles dependen de la presión, del volumen y de la temperatura, y así. Pero ahora, como tenemos solo dos variables,
sabemos que una depende de la otra exclusivamente. Esto me permite plantear reglas de 3 para poder relacionar presión con número de moles. Y es algo muy útil cuando uno no tiene datos, como es el caso. ¿Sí? Dicho esto, sigamos leyendo el enunciado a ver qué es lo que hay que hacer. Bueno, presión parcial ya está. A temperatura constante se agrega, o sea, esto que yo escribí acá es una situación inicial. Y luego tenemos una situación final en la que tenemos todo eso que había anteriormente, pero además agrego 1,20 moles de dióxido de carbono. Y lo que hay que averiguar es la presión final en la mezcla. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué nos sirve esta relación directa entre presión y número de moles? Porque yo estoy agregando moles y me están preguntando cuál va a ser la presión final. Bueno, vamos a averiguarlo. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro dato para entablar, digamos, esa relación entre mol de gas y presión ejercida por dicho gas? Este es el dato importante. Esa es la relación entre moles y gases. ¿Sí? Me están diciendo que en este recipiente, en estas condiciones de volumen y de temperatura, 2 moles de gas, no importa si es el argón, si es el metano o si es el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de gases ideales, todos los gases son iguales. ¿Sí? No me interesa quién sea, yo los idealizo como que son todos exactamente iguales. Entonces, lo que me está diciendo es que 2 moles de gas ejercen una presión de 0,250 atmósferas. ¿Puedo entonces averiguar 1,20 moles de gas, en este caso de dióxido de carbono, pero no importa, es un gas? ¿Qué presión ejercen esos moles? Sí, lo puedo averiguar tranquilamente. Puedo hacer 1,20 moles de gas. ¿Qué presión van a ejercer? Entonces resuelvo esta regla de 3, me va a quedar 1,20 por 0,250 dividido 2, y esto me da 0,150 atmósferas. Estoy un paso más cerca de averiguar la presión final. ¿Por qué? Porque la presión final va a ser la suma de todas las presiones parciales de todos los gases que se encuentran en la situación final. Va a ser entonces presión parcial del argón más presión parcial del dióxido de carbono más presión parcial del metano. ¿Sí? Presión parcial del argón la tengo, me la dan como dato, 0,250 atmósferas. Presión parcial del dióxido de carbono la acabo de averiguar muy fácilmente con una regla de 3. ¿Por qué la puedo averiguar con una regla de 3? Por esto, porque tengo volumen R y T constantes. Entonces puedo relacionarlos con una regla de 3 sin ningún problema. La presión parcial del dióxido de carbono es entonces 0,150 atmósferas. ¿Qué es lo que me falta averiguar? Me falta averiguar presión parcial del metano. ¿Puedo averiguarlo con una regla de 3? Sí, no hay ningún problema, lo puedo averiguar con una regla de 3, pero tengo que hacer una cosita antes, que es la siguiente. El metano lo tengo expresado en masa, no lo tengo expresado en moles. Entonces, ¿cómo hago para hacer la regla de 3? Bueno, primero esa masa de gas la voy a tener que pasar a mol de gas. Y después voy a poder hacer esta regla de 3 sin ningún problema y averiguar su presión parcial. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar esa masa de metano a mol de metano. Y para eso díganme cuál es la masa molar del metano. Fíjense en la tabla periódica o si se acuerdan, me dicen un mol de metano, ¿qué masa tiene? Tenemos que sumar la masa del carbono, que es 12, ¿sí? Más 4 por la masa del hidrógeno, que es 1,01. Perfecto, 16 gramos.
Bárbaro. Un mol, 16 gramos. ¿Yo tengo 16 gramos? No. Tengo 48 gramos. Entonces, ¿a cuántos moles equivalen estos 48 gramos? Tengo que hacer 48 por 1 dividido 16 y me da 3. Fíjense qué redondito el resultado. 3 moles de metano es lo que tengo entonces en mi recipiente. Y ahora que yo lo tengo expresado en mol y sé que la relación entre moles y presión es directa, ¿sí? Es completamente directa, puedo plantear esta regla de 3. ¿Sí? 3 moles de gas, entonces, ¿qué presión tendrán? Bueno, lo resuelvo de esta forma. 3 por 0,250 dividido 2. ¿Sí? Partiendo de ese primer renglón. Podría haberlo hecho con el segundo renglón también, pero lo hago directamente con el primero, que es el dato del enunciado. Hago entonces 3 por 0,250 dividido 2. 0,375. Uy. Atmósferas. ¿Qué es lo que acabamos de averiguar? Presión parcial del metano. Y la voy a sumar acá. 0,375 atmósferas. ¿Sí? Perdón la desprolijidad, pero me quedé ahí sin lugar. Voy a borrar esto, así puedo hacer la suma y lo escribo ahí abajo. Me queda entonces presión final, que es la suma de todas las presiones parciales, 0,250 más 0,150 más 0,375. Y esto me da exactamente 0,775 atmósferas. Y esa es la presión final del sistema. Ese es el resultado. Y listo. Se acabó este ejercicio. Ejercicio número 21, ítem A, ¿sí? Me dice, un recipiente rígido, de nuevo, ¿sí? Tenemos volumen constante y me lo dicen, el volumen es de 14 decímetros cúbicos, contiene a 298 Kelvin, o sea, temperatura 298, 0,800 moles de trióxido de azufre. Sí, hay, pero para los que están viendo el video, me preguntan, ¿hay ejercicios con recipiente con tapa móvil en esta materia? Sí, hay, pero una vez cada muerte de obispo los ponen, la verdad. Y si lo hacen más seguido es en la teórica, ¿sí? En las teóricas, en la parte teórica tal vez te pregunten un poco más, pero para calcular, yo solamente vi una vez que tomaron eso. Sí, seguramente cuando hagamos la última clase en la que vamos a repasar todo y vamos a hacer un ejercicio de cada unidad, busque uno de tapa móvil, que suelen ser los que si se los llegan a tomar los confunden bastante, para que resolvamos. Pero no es lo más común. Bien, temperatura 298 entonces. Contiene moles de trióxido de azufre 0,800. Y tiene además 10,1 gramos de un gas desconocido, lo voy a llamar I, ¿sí? Lo voy a llamar I porque X lo solemos usar para la fracción molar, así que le voy a poner I por ponerle una letra, ¿sí? La presión del sistema es 2,50 atmósferas, o sea, presión total 2,50 atmósferas. Y me pide calcular la masa molar del gas desconocido, ¿sí? Es decir, tenemos que calcular qué masa tiene un mol de este gas,
¿sí? Del gas I. Bárbaro. Si tenemos que averiguar la masa molar, tenemos que encontrar una relación entre la masa del gas y los moles del gas, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que tenemos es que en el recipiente hay 10,1 gramos del gas I. Si yo pudiese averiguar los moles equivalentes a esos 10,1 gramos de gas I, tendría la relación que estoy buscando, que es una relación entre mol y masa. Y después de encontrar esa relación, ahí recién planteo, bueno, si esa es la masa de esos moles, un mol, ¿qué masa va a tener? Y de esa forma averiguo la masa molar. Pero entonces, nuestro objetivo, ¿sí?, es averiguar cuántos moles equivalen a esa masa de gas. Es el ejercicio número 21, si no me equivoco. A ver, sí, número 21. Bueno, ¿se entiende entonces la idea del ejercicio? Eso es lo que vamos a tener que hacer. Y fíjense los datos que tenemos para esto. Tenemos volumen, tenemos temperatura, tenemos moles de uno de los gases, tenemos presión total del sistema. Está sencillo esto, ¿no? Porque si yo planteo P por B igual a nRT, ¿sí? Si donde dice P pongo la presión total del sistema, donde dice N voy a estar averiguando los moles totales del sistema, es decir, los moles de SO3 más los moles del gas I, que es justamente lo que yo necesito, ¿sí? Así que vamos a despejar los moles totales y nos va a quedar presión total por volumen dividido R por T. Igual se cortó un poquito, ¿no? Repito lo último que dije, por las dudas. Despejé moles totales, ¿sí? Presión total por volumen dividido R por T. Y ahora para averiguar los moles totales lo único que tengo que hacer es reemplazar con los datos que tengo, ¿sí? Presión total 2,50 atmósferas, el volumen es 14 decímetros cúbicos, R es 0,082, perdón. Bueno, sí, está bien. Decímetro cúbico, atmósfera, pero es lo mismo poner atmósfera primero, sobre mol Kelvin, por la temperatura que es 298 Kelvin. Bien, entonces, moles totales, déjenme que hago la cuentita, 2,50 por 14 dividido 0,082 por 298, 1,43. 1,43 mol son los moles totales, ¿sí? Y lo que tenemos que plantear ahora es lo siguiente. Los moles totales son los moles de SO3 más los moles del gas I, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo los moles totales y tengo también los moles del gas I, lo único que tengo que hacer y tengo también los moles del trióxido de azufre, lo único que tengo que hacer para averiguar los moles del gas I es moles totales menos moles del trióxido de azufre igual a moles del gas I, ¿sí? Mol total, 1,43. Moles del trióxido de azufre me los dan acá, 0,800. Esta cuenta me da entonces como resultado los moles del gas I, que es el otro componente de mi mezcla. 1,43 menos 0,800 me da 0,630. Y esos son los moles del gas desconocido, ¿sí? ¿A mí me piden mol de gas desconocido? No. A mí lo que me piden es masa molar del gas. Con este dato, ¿voy a poder calcular la masa molar del gas? Sí, porque si se fijan, acá lo que tenemos es una relación entre masa de gas I y moles de gas I. Es decir, yo lo que acabo de averiguar es que
0,630 moles del gas I equivalen a una masa de 10,1 gramos. ¿Sí? Equivalen a una masa de 10,1 gramos. Ahora, lo que quiero saber es la masa molar, es decir, quiero saber la masa de un mol del gas I. Así que planteo esta regla de 3 de esta forma. Me va a quedar entonces 10,1 dividido 0,630 y esto me da 16,0 gramos. ¿Sí? Masa molar, entonces 16, guarda con esto, 16,0 gramos sobre mol. ¿Sí? No pueden responder, si les están preguntando masa molar, no pueden responder con unidad gramo. Tienen que responder unidad gramo sobre mol, porque esa es la unidad de la masa molar. ¿Sí? Y listo, averiguamos el ítem A. Vamos entonces con el B. Me dice, una mezcla gaseosa de dos gases diferentes presenta diferente número de moléculas. O sea, yo tengo un gas A distinto a otro gas, que es el gas B, en un mismo recipiente, ¿sí? En una misma mezcla. Y tengo diferente número de moléculas de cada uno. En estos casos está bueno a veces poner números para hacerse a la idea. Por ejemplo, distinto número de moléculas. Bueno, vamos a decir que tengo una ridiculez los números, ¿no? 5 moléculas del gas A y tengo 10 moléculas del gas B. ¿Sí? Listo, estoy cumpliendo con el enunciado. El ítem 1 me dice, la fracción molar de cada gas en una mezcla formada por dos gases es 0,500. Bueno, fíjense, el número de moléculas es distinto. Si el número de moléculas es distinto, el número de moles también va a ser distinto, ¿sí? Porque si un mol son 6,02 por 10 a la 23 moléculas, 5 moléculas me va a dar un número de moles más chico que 10 moléculas, ¿no es cierto? Entonces, si el número de moléculas es distinto, sí o sí, el número de moles también va a ser distinto, ¿sí? Porque depende directamente uno del otro. Y si el número de moles es distinto, ¿la fracción molar puede ser la misma? ¿Puede ser 0,500? No, yo voy a tener una fracción 0,500 solamente si tengo el mismo número de moles, es decir, el mismo número de moléculas de cada uno de los gases. Si eso fuese igual, la fracción molar del gas A sería igual a la fracción molar del gas B. Pero como tengo distinto número de moles, porque tengo distinto número de moléculas, las fracciones molares no van a ser las mismas, sino que de uno voy a tener más y de otro voy a tener menos. Por ejemplo, en este ejemplo que yo inventé, la fracción molar del gas B va a ser más grande que la fracción molar del gas A, simplemente porque tengo más de uno que del otro. Así que el ítem 1 es incorrecto. El ítem 2, presentan igual presión parcial. A ver, ¿de qué depende la presión parcial? La presión parcial, más allá de depender del volumen del recipiente, de la temperatura, depende de la cantidad de moles de cada uno de los gases. Es decir, si yo tuviese el mismo número de moles de cada gas, las presiones parciales, perdón, serían iguales. Pero ya dijimos que no tengo el mismo número de moles de cada uno. Entonces, la presión parcial de A, que depende 100% de los moles de A, va a ser distinta a la presión parcial de B, ¿sí? Después tenemos, presentan diferente número de moles. Bueno, esa conclusión ya la habíamos sacado al principio cuando nos dijeron que las moléculas eran distintas, ¿sí? Así que presentan diferente número de moles, efectivamente. Es lo que habíamos dicho en un comienzo, ¿sí? El 3 es el correcto. ¿Presentan igual fracción molar? No, claramente no. Las fracciones molares van a ser distintas. Si no, hubiésemos dicho que esto era correcto. Y no, como yo tengo más de un gas que de otro, las fracciones molares van a ser distintas. Y lo único,
La correcta es la número 3 porque presentan distinto número de moles, como dijimos al principio.